buenos días, apreciados hermanos. Buscamos en nuestro himnario el himno 178, la segunda venida de Cristo. Himno 178. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce celeste, una nube con luz de crisol, cuyo brillo te alcanza al oeste, sobrepuja los rayos del sol. En la hueste de ángeles santos, revestente de gloria y luz, que escoltan y loan con canto al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con canto al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos la mano levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando su gratos fulgores, le aclaman con fe viva voz. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A su santo Jesús lo levanta, revestido de luz inmortal, y lo lleva consigo al cielo. Los corona y van al estar, y entonces disfruta sin verlo la presencia de Dios Jehová. Y entonces disfruta sin verlo la presencia de Dios Jehová. Amén. Buscamos en nuestras Biblias en San Juan 1:23. San Juan 1:23. Y dice así la palabra de Dios: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Con estas palabras, queridos hermanos, doblamos nuestras rodillas para dirigirnos al trono de la gracia. Amén. Oramos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, para usted siempre es el poder, la gloria y las alabanzas por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias por tenernos aquí ante tu presencia, de rodillas, suplicándote que nos des a cada uno de tu Espíritu Santo. Amén. Colocamos en tus manos a la predicadora que tú has escogido
para exhortar a tu pueblo en esta mañana de este tu día santo. La unjas con tu espíritu para que al hablar no sean palabras humanas, sino tus palabras divinas. Al escucharla, oh Dios, del poder, de la misericordia, de la paz, del amor, permite que por tu espíritu nosotros la podamos entender y la podamos colocar por obra en nuestras vidas. Amén. Las personas que nos ven a través de la página Ministerio Séptimo Día, sé tú con ellos, que las palabras que son vivas y eficaces caben en sus corazones, y los que no se hayan entregado a ti al escuchar tu palabra se entreguen antes de que sea demasiado tarde. Amén. Levántanos, Dios, con tu poder, con tu bendición, porque todo lo pedimos, todo lo suplicamos en los méritos sagrados y santos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén. Amén, Padre amado. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Me permito decirles que por favor durante el culto seamos reverentes, mantengámonos en sus asientos, sin conversaciones fuera de escuchar la palabra de Dios. Amén. Con todos nosotros, la predicadora evangelista Daniela Copete. Amén, hermano, Dios les bendiga. Gracias. En este momento, hagamos un minuto de silencio, cerremos nuestros ojos y nos concentramos en el Dios Todopoderoso. Padre eterno, toma cada ser que en este momento va a escuchar tu santa palabra. Sea usted, Padre, dándonos de tu Santo Espíritu para que podamos permanecer en obediencia al mensaje que usted nos trae a esta hora. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios y me siento gozosa de tener en las manos la palabra de Dios. Amén. El tema que vamos a contemplar a esta hora, el mensaje de Dios nuestro Padre. El que tenga oído, oiga. Amén. Oiga el mensaje que Dios nos trae. ¿Cuál mensaje? Predicar la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Abramos la Biblia. El que la tenga, para que siga la lectura. El que no la tenga, se concentra a escuchar lo que se va a leer. Vamos a abrir el libro de Juan. Vamos a ver qué hizo Juan. Vamos a aprender a esta hora qué hizo Jesús. Y vamos a aprender a esta hora qué debemos hacer nosotros. El libro de Juan, el capítulo 1, versículo 19 hasta el 23, vamos a leer en este momento. Juan capítulo 1, versículo desde el 19 hasta el 23, me permito leer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó
y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Dijo: no, no soy. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién era Juan? Un mensajero que venía a preparar el camino, a enderezar las sendas que estaban escarriadas. Venía para que nosotros nos arrepintiésemos y pudiéramos entender que Él estaba preparando el camino a aquel que venía. ¿Y se trataba de quién? Allí decía que estaba preparando el camino el Señor. Como ya lo había dicho el profeta Isaías. O sea que ya había sido predicado que Jesús vendría. La gente no había creído. Y él, cuando estaba haciendo en ese momento, predicando que Jesús vendría. Sigamos leyendo. Vamos al libro de Mateo. El capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Escuchemos lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice en el versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está muy claro. Aquí el profeta, aquí el apóstol Juan, digámosle apóstol, Juan el Bautista, sigue aclarando de que Él está preparando el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no es el Cristo. Él es el que está preparando el camino. Sigamos leyendo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29. El
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En el momento que Juan ve a Jesús, de inmediato se da cuenta que ese es el Cristo, que ese es el que él está predicando, que había de venir. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero? Porque ese era el que iba a venir. Y en ese momento ya había llegado a morir por cada uno de nosotros. Por eso era el Cordero, que quita el pecado del mundo, porque él iba a morir por nuestros pecados, por el pecado que nosotros como raza humana habíamos caído porque habíamos creído en la tentación del adversario. Entonces ya éramos una raza caída, una raza en pecado, una raza que necesitaba de misericordia. Y esa misericordia nos la estaba presentando Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Ese fue aquel Cordero que vino a morir, a ser sacrificado por nuestros pecados. Ese Cordero que muchos no reconocieron, que muchos no aceptaron, que muchos no obedecen. Muchos hoy en día aún no han creído que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, para que nosotros tengamos salvación a través de Él, para que nosotros seamos unos hijos obedientes a la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Seguimos leyendo la Biblia en el libro de Marcos, el capítulo 1. Versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Alabado el nombre de nuestro gran Dios Todopoderoso, en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Ha llegado Jesús a predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de su Padre. Ya Juan estaba encarcelado. Ya Juan había predicado la venida de este Cordero. Ya este Cordero está predicando. ¿Y qué está predicando este Cordero? El evangelio del reino de Dios. Amén. Lo estaba presentando allí al mundo. Se estaba cumpliendo la Sagrada Escritura. ¿Y a quién estaba presentando él allí? A él
Jesús. El evangelio del reino de Dios es Cristo Jesús. Amén. Allí se estaba presentando al mundo. Él es el que predica el evangelio, el que lo vive en testimonio propio, porque Él fue el que se entregó. Amén. Él fue el que dio su vida, derramando su sangre en un madero, para que nosotros pudiésemos llegar a tener la oportunidad de ser salvos. Amén. Pero aquel que cree y obedece, Dios permita que todo aquel que escuche este mensaje, donde quiera que esté, lo pueda obedecer. Amén. Conforme a la voluntad de Dios. Amén. No a la voluntad humana, sino a la voluntad divina. Queridos hermanos, Juan hizo su obra de predicar la venida de Cristo. Cristo también hizo la de él, de predicar el evangelio del reino, de presentarse y de entregarse. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Preguntémonos. Clamemos al Dios Todopoderoso que nos dé sabiduría para que nosotros recibamos el mensaje no como el mundo lo da, no como el mundo lo presenta, sino como Dios nos ha dejado plasmado en su santa palabra. Amén. Amén. De esta manera es como nosotros debemos presentar el mensaje y debemos vivirlo. Debemos ser un testimonio propio, como lo fue Jesús. Amén. Me refiero en obediencia, Amén. porque Jesús, lo que Jesús hizo, de dar su vida por nosotros quizás no lo hacemos. Aunque sí hay personas que lo hacen. Hay personas que el evangelio lo viven, lo presentan en verdad. Amén. Personas que predican la palabra de Dios y dan su vida por la palabra de Dios. No sea que nosotros hagamos lo contrario, que podamos estar equivocados predicando al mundo, metiéndonos en los ranchos ajenos. Ese no es el evangelio que Jesús nos mandó a predicar. Nosotros podemos perder la vida por meternos en los ranchos ajenos a predicar. Y como es una verdad que estamos predicando, por esa verdad nos pueden matar. Pero no es la verdad que Cristo mandó a predicar. Muchos cuidados cuantos escuchan a esta hora. Prediquemos el mensaje de salvación. Amén. Prediquemos el evangelio del reino de Dios. Presentemos la venida de nuestro Salvador Jesús.
Así como Juan presentó la venida de Cristo Jesús y vino, Cristo vino. Así como Cristo se presentó y dio su vida, siendo el Cordero que quita el pecado del mundo, asimismo nosotros presentemos la palabra de Dios, presentemos el Evangelio del reino de Dios, presentemos a Cristo que viene por segunda vez y viene a llevarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Será que todos podemos irnos con Cristo? Claro que todos podemos irnos con Cristo, pero dependiendo cómo vivamos. Amén. Si ha habido un arrepentimiento en uno, un arrepentimiento genuino en cada uno de ustedes y en mí, Cristo nos puede llevar a la presencia de su Padre. Amén. Pero si no lo ha habido, ¿qué creen ustedes que puede pasar en la vida de nosotros? Bendición eterna. Así que clamemos, oremos a Dios, estudiemos su palabra, pidamos sabiduría para entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra para que la obedezcamos. Amén. Amén. Vámonos al libro de Ezequiel. Vamos a leer el capítulo 18, versículo 20. Escuchemos lo que dice. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Palabras muy claras. El pecado de uno no lo lleva el otro. El pecado del Padre no lo lleva el Hijo. Como la salvación. La salvación del Padre la recibe el Padre por la obediencia que haya tenido para con su Dios. Amén. Amén. Si el Hijo no hizo la voluntad de Dios, así sea hijo del que se está salvando, el Hijo no se puede salvar porque vivió en desobediencia. Esto está para todos. Dios nos ha llamado a todos a que tengamos un arrepentimiento y una obediencia a su palabra. Si todos escuchamos y obedecemos, todos podemos ser salvos. Amén. Amén. Pero si todos escuchamos y unos obedecen y otros no, ¿qué puede pasar con el desobediente? Se lo dejamos a Dios. Dios sabe qué puede suceder con el desobediente. Que no sea yo que diga qué va a pasar con el desobediente. Es mejor que sepamos qué va a pasar con el obediente. El obediente va a ir a la presencia del Dios Todopoderoso, a ser coronado con una corona de vida eterna. Amén. Qué bendición, hermanos. A esto estamos llamados, a obedecer.
Vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 1, del 8 al 11. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Hermanos, no hay duda de que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra. No hay duda de que nuestro Señor Jesús fue a la presencia de su Padre. Amén. Y tampoco hay duda de que Jesús vuelve por segunda vez a llevar a su pueblo. Amén. A llevar a su pueblo remanente, a su pueblo obediente, a su pueblo predicador de su verdad, a su pueblo obediente al evangelio del reino de su Padre. Amén. ¡Qué bendición, hermanos! Es una gran verdad la que nosotros tenemos. Aprovechémosla. Prediquémosla. Algunos dicen: no, es que yo no puedo predicar porque el Espíritu de Dios aún no lo he recibido. No digamos algo así. El Espíritu de Dios ya está con nosotros. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús se fue al cielo, Él nos mandó el Espíritu de Dios su Padre, Amén. que también es el Espíritu de Dios. Y que ese Santo Espíritu está en nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Debe haber un arrepentimiento en nosotros para que ese Santo Espíritu, digo Santo Espíritu porque es el Espíritu de Dios y Dios es santo. Amén. Por eso el Espíritu también es santo. Amén. Para que ese Santo Espíritu de Dios more en nosotros, lo que nosotros debemos hacer es obedecer. Amén. Porque el Espíritu ya está, pero nosotros evitamos que Él tome posesión de nosotros. De nosotros, con la desobediencia, evitamos que Él more en nosotros. Cuando Él mora en nosotros, nosotros podemos predicar el evangelio del reino. Dice que en Judea, que en Samaria, que en lo último de la tierra. Esto quiere decir en cualquier parte donde ustedes y yo nos encontremos. Amén. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio del reino de Dios. Amén.
Ese poder lo tenemos cuando recibimos el Espíritu de Dios, cuando puede morar en nosotros. Amén. Él está aquí y ese Santo Espíritu está en todas partes, pero no puede tomar posesión de ninguna persona si esa persona no se arrepiente y le da la oportunidad de que lo tome. Amén. Queridos hermanos, niños, todos los que escuchan a esta hora, por favor, pidamos a Dios que por favor nos dé esa fortaleza que nosotros tanto necesitamos para nosotros podernos despojar de ese yo como persona y darle la entrada a su Santo Espíritu para que el Espíritu pueda actuar en cada uno de nosotros. Amén. Queridos hermanos, jamás olvidemos que se predicó que Jesús venía y Jesús vino. Amén. Jamás olvidemos que se predicó que Jesús fue a los cielos, a la presencia de su Padre, y allá está, intercediendo por nosotros. Amén. Jamás olvidemos que se está predicando que Jesús vuelve por segunda vez, porque Jesús está que llega. No sabemos en qué momento, pero sabemos que va a venir por sus hijos que estamos en obediencia. Amén. Y digo estamos, porque yo me voy a incluir entre los que estamos en obediencia. Amén. Y le pido a Dios que siempre me tenga allí y que nos tenga a todos en obediencia para que todos seamos salvos. Amén. Vámonos al libro de Mateo, la última cita que me permito leer a esta hora. 24:44. San Mateo 24:44. Por lo tanto, dice por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. El mensaje es que estemos como preparados, porque nuestro Salvador Jesús va a llegar a la hora que menos pensamos. Entonces, para que no nos coja haciendo lo que es desobediencia, mantengámonos ¿qué? Preparados. Amén. Amén. Alabado y glorificado el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Los hijos de Dios debemos mantenernos ¿qué? Preparados. Este es el mensaje que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha traído a esta hora. Que estemos preparados para cuando llegue nuestro Salvador Jesús. Para que podamos ir a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. Alabado y glorificado el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Seguimos alabando el nombre de Dios con el himno 131. Cristo ayuda. En Cristo hallo a mi gloria ante Salvador. Contaré pues cuanto ha hecho Él por mí, hallándome perdido en digno pecado. Rescatóme Dios y me guarda para sí, me salva del pecado
El creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, besarnos sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Antes de doblar rodillas, me permito leerles. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. 1 Tesalonicenses 4, 9. Pero acerca del amor fraternal no estéis necesidad de... Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. Con esas palabras doblemos rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de amor, de misericordia, Dios todopoderoso, merecedor de todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias te damos, Padre amado, por el mensaje que has permitido que llegue a nuestro ser. Clamamos, Padre, para que sea usted permaneciendo en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Para que cada uno de nosotros, Padre, donde quiera que se encuentre, predique el Evangelio de tu reino. Amén. Para que cada uno de nosotros, Padre, presente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que cada uno de nosotros, Padre, permanezca en arrepentimiento, para que cuando venga nuestro Salvador Jesús podamos ir a tu presencia. Padre amado, sabemos que donde hay 2 o 3 en tu nombre, clamando tu presencia y tu misericordia, tú estás escuchando presto para bendecirnos. Amén. Padre celestial, en este momento clamamos para que sea usted levantándonos de este lugar, para que sea usted llevándonos a nuestros hogares y donde quiera que nos encontremos, Padre, podamos ser luz para el mundo. Amén. También presento, Padre, cada persona que se encuentra enfermo, Señor, que ha recibido este mensaje. Permite, oh Padre, que tu Santo Espíritu lo tome y lo sane de toda enfermedad. Amén. Para que esa persona, Padre, testifique de tu amor y de tu misericordia. Padre celestial, nos entregamos en tus manos sabiendo que nos han escuchado y sabiendo que tú nos diriges donde quiera que vayamos. Padre celestial, te lo pedimos, te lo imploramos, te lo suplicamos y te lo agradecemos, oh Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. El Espíritu de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de nosotros. Amén.